Bueno, les decía que íbamos a tener un par de clases interesantes porque habíamos visto la semana pasada lo que eran los flip-flops, ¿se acuerdan? Habíamos empezado a ver flip-flops, habíamos empezado a ver cómo es que armábamos circuitos secuenciales, ¿sí? Y llegamos a algunos ejemplos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto contadores, que habíamos visto memorias? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Sí, 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 profe. Bueno, genial. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es empezar a ver cómo se diseñan estos contadores. ¿Qué tipo de contadores hay y cómo se diseñan? Vamos a entender que existen varias formas de hacer este diseño de contadores, que existen varios tipos de contadores, ¿sí? Síncronos, asíncronos, que siguen una secuencia ascendente o descendente, ¿sí? Es decir, que cuenta 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente, o bien contadores que nosotros podemos arbitrariamente definir qué secuencia sigue, ¿sí? Eso se llama máquinas de estado. Hay máquinas de estado de Moore y de Meili, dependiendo si hay entradas que modifican esa secuencia o no. ¿Está bien? Ya vamos a ir viendo de qué se trata todo esto, pero en principio para ese lado vamos. Les voy a compartir el clase de hoy. Bueno, esto es lo que hablábamos, ¿no? Tengo flip-flops que los conecto entre sí para realizar funciones de recuento, ¿sí? Es decir, para hacer contadores, ni más ni menos. Estos contadores pueden ser síncronos o asíncronos. Evidentemente, los asíncronos son los que la entrada de reloj no se comparte para todos los flip-flops, sino que se comparte para el primero, o sea, se conecta al primero, y el resto se conecta, cada entrada de clock es la salida del flip-flop anterior. Y los síncronos es que comparten la misma sesión de clock. Ahí vamos a ver cómo realmente funciona esto de los flip-flops y los contadores. El primer caso, por supuesto, del asíncrono. Fíjense, yo tengo un flip-flop, el flip-flop 0, que el clock entra directamente a el primer flip-flop. Acuérdense que si tenía esta flechita el flip-flop era porque era un, ¿qué era? ¿Se acuerdan o no? Era de conteo ascendente, ¿no? Claro, cuando era flanco ascendente. Si tenía la flechita y el círculo era flanco descendente. Y fíjense que el clock del flip-flop 1 está conectado a la salida del Q0 negado. ¿Sí? Es decir, tengo un flip-flop, el clock de un flip-flop conectado a la salida del que sigue. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Va, no, se acuerdan, no. Lo estoy contando, así que no se van a acordar. Esperen que esto no me deja bajar, no sé por qué. Acá tengo el mismo ejemplo con un flip-flop con el diagrama de secuencia de eso, ¿no? Fíjense que tenemos el clock, ¿sí? Fíjense entonces, ¿cuál es la salida Q0? Q0 es la salida del primer flip-flop. Entonces, si este es el flip-flop 0 es un flip-flop de flanco ascendente, ¿sí? ¿Y cómo están las entradas del flip-flop? J0 y K0, ¿cómo están? 0 y 1. No, fíjense, están JK0 está acá, J0 está acá, están unidas y están en alto. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era la tabla de verdad del flip-flop JK? No era 0, 0, después 0, 1, 1, Claro, 0, si yo tengo 1. JK, si J es 0 y K es 0, la salida próxima es la misma que la salida actual. ¿Sí? Ahí, profe, está en basculación. Están los dos en uno. Claro, ahí está en basculación. Si yo tengo 0, 1, lo reseteo. Si tengo 1, 0, lo seteo. Y si tengo 1, 1, bascula, ¿sí? Toglea el flip-flop. Si estaba en 0 pasa a 1 y si estaba en 1 pasa a 0. Acá está en ese estado. Fíjense que están las dos puestas en alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a toglear, va a bascular ese flip-flop. Entonces, si bascula, yo lo tenía en bajo al flip-flop.
Cuando llega el pulso ascendente del clock, bascula, entonces pasa a alto. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el próximo pulso clock, ¿sí? Antes de eso no me importa lo que pase. ¿Sí? Solamente es el pulso ascendente. Entonces, hasta ahí queda en alto. Y así sucesivamente, ¿no? Si yo analizo Q0, voy a ver que cada vez que viene un pulso de clock, bascula. Cada vez que viene un pulso de clock, cambia su estado. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro hasta ahí? Sí, profe. Genial. ¿Qué va a pasar ahora? Q0 negado, evidentemente, será lo opuesto de Q0, ¿no? Si esto está en alto, si Q0 está en bajo, Q0 negado está en alto. Si Q0 baja, si Q0 sube, Q0 negado baja. Acá vuelve a bajar Q0, entonces Q0 negado sube, ¿sí? Hace lo opuesto. Bien. Y fíjense que Q0 negado es la entrada del clock de flip-flop 1. ¿Sí? Entonces, yo me tengo que fijar en esa para ver cómo conmuta el flip-flop 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, como el flip-flop 1 también es un flip-flop activado por flanco positivo, me tengo que fijar cuándo Q0 negado pasa de 0 a 1. Ahí se va a disparar el flip-flop. ¿Sí? Y el flip-flop 1, al igual que el flip-flop 0, están en basculación. ¿Sí? Están en toggle los dos. Están los dos con las dos entradas puestas en 1. Entonces, cuando Q0 negado suba, voy a togglear el flip-flop QF1, ¿sí? Y va a ser evidentemente la salida Q1 la que voy a cambiar. Entonces, Q1 va a venir en bajo hasta que sube Q0 negado. Sube Q0 negado. ¿Hasta cuándo va a estar en 1? Hasta que vuelva a subir Q0 negado, y ahí me fijo. Q0 negado, como esto está en toggle y Q0 negado sube, esto estaba en 1, va a pasar a 0. ¿Sí? Sí, de 10, profe. Bien, entonces, ¿qué tengo acá? Si lo miro, así, digamos, siendo Q0 el menos significativo y Q1 el más significativo, en el primer instante, antes que llegue el primer pulso de clock, ¿qué tengo? 0, 0. Después tengo 0, 1. Después tengo 1, 0. Y después tengo 1, 1. Y vuelvo a tener 0, 0. ¿Sí? Estoy contando. Hice un contador. Va contando pulso de clock. Obviamente binario el contador, pero va contando pulso de clock. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos muestra? La tabla que tenemos acá. Fíjense que inicialmente 0, 0. Llega un pulso de clock. Cuenta 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y vuelve a arrancar por 0, 0. ¿Estamos? Sí, de 10, profe. Genial. Puedo hacer lo mismo con 3 bits. ¿Sí? Fíjense que, obviamente, que en el de 2 bits, ¿hasta cuánto voy a contar? Hasta 3. 0, 1, 2, 3 y después vuelvo a arrancar el 0. Porque es 2 a la n. ¿Sí? Si yo tengo un contador de 3 bits, ¿cuánto voy a contar? 2 a la 3, 8. ¿Sí? Y fíjense que vuelvo a repetir el esquema. El clock conectado al primero y después los otros clock conectados a la salida negada del anterior. ¿Sí? Entonces vuelvo a tener lo mismo. Q0, Q1 y Q2 ahora. ¿Sí? Entonces voy a tener 3 salidas, donde Q0 es la menos significativa, Q1 es la del medio y Q2 es la más significativa. Y si miro la proyección, a esto lo analizo igual que el otro, ¿no? Con la diferencia que en este diagrama no tenemos las salidas Q0 negadas. Como no tengo las Q0 negadas, esto capaz que los confunde un poquito, lo voy a decir despacio. Como no tengo las salidas Q0 negadas, no las tengo dibujadas acá en el esquema, ¿sí? O sea, en el diagrama de tiempo no están dibujadas las Q0 negadas. Yo podría dibujarla, obviamente, la opuesta a Q0. Pero me puedo ahorrar el dibujo si digo, bueno, está bien, sé que este es un flip-flop que cambia cuando la transición es de bajo a alto, ¿sí? Un flanco ascendente, pero de Q0 negado.
que es lo mismo que la transición descendente de Q0, ¿sí? Porque cuando sube Q0 negado, baja Q0. ¿Sí? ¿Se entendió? Por eso es que acá estamos haciendo, fíjense, que, por ejemplo, para ver cómo evoluciona Q1, nos fijamos con el flanco descendente de Q0. ¿Sí? Eso es lo que me va a disparar Q1. En realidad no es el flanco descendente de Q0, sino que es el ascendente de Q0 negado. Pero como pasa en el mismo momento, yo para no dibujar otra secuencia más, puedo usar ese, ¿no? Pero porque están en el mismo momento. Pero solamente no está representado. Exacto, sigue estando, pero yo, para no representar 3 líneas más y analizarlo con eso, bueno, acá en el libro donde saqué esta imagen, ¿no? Lo hacen con el flanco descendente de Q0. En realidad no es el descendente de Q0, es el ascendente de Q0 negado, pero como se dan al mismo tiempo, es lo mismo. Puedo analizarlo igual. Entonces, hago lo mismo que en el anterior, ¿no? Voy viendo cuando baja Q0, ¿sí? Se me dispara el flip-flop 1. El flip-flop 1, ¿cómo está? En toggle, entonces me queda en alto. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelve, baja Q0. Cuando baja Q0, toglea y así. ¿Qué va a pasar con el Q2? Va a estar conectado a Q1. Entonces, cuando baja Q1, toglea Q2. ¿Sí? Ahí tengo el primer toggle y acá tengo el segundo toggle. ¿Sí? Y si me fijo, bueno, 000, 001, bueno, esto está mal acá. 100 y esto es 0, esto es 1 acá, 1 ahí, y esto es 0 acá y 0 acá. ¿Sí? Entonces, si me fijo en la progresión, voy a tener lo mismo. Voy a tener un contador. 000, 001, 010, 011, 100 y así sucesivamente, ¿no? Y completo esta tabla. Completo la tabla de que voy contando los pulsos de cada uno de los clocks. ¿Sí? Cuando llego al 8, en realidad, si tuviese otro flip-flop acá conectado, podría seguir contando, ¿no? Pero como llego al 8, es 000 y vuelvo a comenzar el ciclo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, profe. Genial. Bueno, acá es un contador de décadas. ¿Por qué de décadas? Porque si yo quiero contar con este tipo de contadores asíncronos, acá tengo un contador de 8, ¿no? Acá voy a contar de 0 a 7. Si yo agrego uno más, ¿hasta cuándo voy a contar? Hasta 16, profe. Claro, 16 estados, voy a contar de 0 a 15. De 0 a 15, sí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero contar de 0 a 10 y que se reinicie? Por ejemplo, si quiero hacer, no sé, un reloj, ¿qué voy a tener? Voy a tener que hacer, supongamos que quiero hacer un segundero nomás, ¿sí? Quiero contar segundos. Si quiero contar segundos, ¿qué tengo que hacer? Contar la unidad de segundos de 0 a 9, ¿sí? Y la decena de segundos de 0 a 5, ¿sí? ¿Está bien? Si yo quiero contar segundos. Entonces no me sirve, Sí, está bien. no me sirve un contador que cuente de 0 a 15. ¿Sí? Porque tengo que contar hasta 9 nomás. Y después, ¿qué quiero? Y quiero que se reinicie y vuelva a contar otra vez a 0. ¿Sí? Entonces tengo que encontrar una forma de poder manejar ese módulo de los contadores. Es decir, manejar hasta cuándo quiero que cuenten. Eso lo puedo hacer, bueno, esto acá les dice lo mismo que les acabo de decir yo. Fíjense este esquema que tenemos acá, ¿no? Tengo un contador, 4 flip-flops. 4 flip-flops contaría hasta 15, ¿sí? De 0 a 15. Pero fíjense lo que pasa acá. Tengo una compuerta que está conectada a los clear. ¿Se acuerdan lo que hacían los clear?
Sí, profe, era un asíncrono, me volvió todo a cero o el estado que yo le Claro, eran diera. dos, ¿se acuerdan que teníamos dos entradas asíncronas? Una era el clear y otra era el set o el preset, dependiendo del flip-flop y del fabricante, es el nombre que le pone. En el caso del clear, lo que hace es forzar un cero a destiempo sin importarle el clock, sin importarle nada. Entonces son entradas asíncronas. ¿Qué es lo que hace este decodificador? Fíjense, cuando está en, o sea, cuando le llega un 1 a las patitas de la NAND, en Q1 y en Q3. ¿Sí? Entonces, si vemos, el Q0 es el menos significativo. ¿Sí? Entonces, cuando el Q3 es el más significativo, así que yo debería tener 0, digo 1, 0, 1, 0. ¿Sí? En ese momento, la AND va a poner un 1 en esta patita, un 1 en esta patita. Eso va a hacer que la salida, que siempre está en 1, porque fíjense que es una NAND, ¿sí? Siempre está en 1. En ese momento voy a tener un pulso descendente. Espera, vamos a hacerlo. Voy a tener un pulso descendente. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando venga ese pulso descendente? Ese pulso va a dar vuelta practicable y va a entrar a todos los clear. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando entra a todos los clear? Cada uno de estos flip-flops se me va a poner en 0. ¿Sí? Entonces, como cada uno de estos flip-flops se van a poner 0, Q3 va a ser 0 y Q1 va a ser 0. Entonces esto va a volver a subir. Porque la AND va a tener 0 y 0, la salida va a ser 0, negada 1. Así que esto vuelve a subir. ¿Sí? Este tiempo de acá únicamente es el tiempo de propagación de las compuertas internas de cada uno de los flip-flops. ¿Sí? El tiempo que el flip-flop tarda en forzarse a 0. Entonces este tiempo es muy, muy pequeño. Podemos poner el tiempo de propagación. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a empezar a contar. Supongamos que arranca en 0. Arranca en 0, cada vez que llegue un pulso de clock, va a empezar a contar. ¿Sí? Cuando cambie Q0, fíjense en esto, ¿no? Lo tengo conectado a Q0, pero fíjense cómo está la entrada. ¿Sí? Es un flanco descendente, por eso que sale de Q0 y no de Q0 negado. ¿Sí? Entonces, cuando baja el clock, el primer clock, sube Q0. Baja el clock, baja Q0. Y así sucesivamente, porque está en todo el Q0, que es el menos significativo. Q1 va a variar con la bajada de Q0. Entonces, cuando Q0 baje, Q1 va a subir. ¿Sí? Cuando Q0 baje, Q1 va a bajar y así sucesivamente. Q2 va a variar con la bajada de Q1. Entonces, cuando Q1 baje, Q2 sube. ¿Sí? Cuando Q1 baje, perdón, Q2 doblea, entonces baja también. ¿Sí? Q3 va a estar asociado a la salida Q2, o sea, cuando baje Q2, doblea Q3. ¿Sí? Ahí dobleó Q3. ¿Qué va a pasar? En este momento, cuando yo encuentre el 1, 0, sí, a ver, que acá aquí sí que, sí, acá, 1, 0. No, espere que algo me falta. No, está bien. Acá, en ese no, ahí, en este punto. Fíjense, ahí dice glitch. ¿Sí? Ese glitch, ¿por qué se da? Porque en ese instante llega a esa condición. ¿Cuándo qué? Cuando sube esta. ¿Sí? Q0 bajó, subió Q3, Q2 está abajo y Q3 está en alto. En ese momento tengo la condición que me dispara esta condición de acá, esta ANAND. Por eso se da ese que dice glitch ahí, porque es un pequeño instante de tiempo. ¿Por qué? Porque apenas se da esa condición, se reinicia el flip-flop y la condición deja de estar. Entonces la NAND vuelve a su estado normal, que es el 1, y mi contador se reinició. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, este número, ¿qué número es? La representación binaria de qué número en decimal.
¿El 10 o no? El 10. El 10. Entonces, esto es 10 decimal. Cuando yo llego a 10, reinicio. ¿Qué voy a ver en realidad? Y si esto yo lo conecto a un display, que ya vamos a ver cómo se conectan. Si yo lo conecto a un display, esto empieza a la progresión, ¿no? Arranca por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el momento que llega que debería pasar al 10, el 9 va a durar el tiempo que tenga el clock. Si yo tengo un clock de 10 segundos, va a durar 10 segundos el 0, 10 segundos el 1, 10 segundos el 2, así. Y cuando llegue al 9 va a durar 10 segundos el 9. Y cuando vaya a pasar a 10, no lo voy a ver al 10 porque va a estar solamente un pequeñísimo instante y ahí se va a reiniciar todo, arranca de vuelta a 0. ¿Se entendió? Profe, pero ahí Q3 no pasaría a ser el más significativo, ¿Cuál? o como el Q3. Sí, Q3 es más significativo. Este es más significativo. Claro, por la duración, digo, porque al final está en alto re poquito tiempo. Y bueno, porque si yo quiero contar hasta 10, ¿por qué están en alto tan poco tiempo? Porque yo voy a contar, el Q3 va a estar en alto recién desde el 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta el 1, 1, 1, yo acá tengo 1, 1 y 1. ¿Sí? Y esto es 0. El 8 es el 1, 0, 0, 0. El 9 es el 1, 0, 0, 1. Y el 10 es el 1, el 10 es el 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Por eso el 8, el más significativo, está alto solamente 2 clock, ¿no? Que es el 8 y 9. Claro, sí, sí. ¿Sí? Si yo quisiera hacer un contador de las, digamos, por ejemplo, de las decenas de las decenas de segundos, si quiero, que tiene que contar de 0 hasta 5, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y en lugar de poner la condición de reset en el 10, como está acá, voy a buscar el 6. ¿Cuál es el 6? ¿Cómo es el 6? 0110, creo. Sí, 0, 1, 1, 0. Es fácil, ¿no? Porque el 0, 1, 1 es el 7, así que uno menos tiene que ser el 6. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conectar, si esto es Q, esto es Q3, esto es Q2, esto será Q0. Entonces tengo que conectar Q2 y Q1 a la NAND. Entonces, esto acá no lo conecto ahí, sino que lo conecto acá. Y si yo lo conecto acá, ¿qué va a pasar? Cuando llegue al 6, se va a reiniciar. No va a llegar nunca al 7, porque llega al 7, apenas toca el 7, se reinicia. Nunca va a pasar al 8, al 9 y al 10. ¿Sí? ¿Se entendió cómo hicimos acá? Claro, sí, sí, sí. Genial. Cualquier duda me avisan, ¿no? El resto. Si no entendieron, me avisan y Sí, lo vamos revisamos. bien, profe. Genial. Bueno, y acá vamos a los contadores síncronos. ¿Qué hacen los contadores síncronos? Comparten el clock. ¿Sí? Esa es la principal diferencia. Los asíncronos, cada uno tenía su clock. ¿Sí? El clock, como señal de clock, entraba al primero, y al segundo y al tercero nos conectábamos con el flip-flop anterior. En los síncronos, que son estos que tenemos acá, el clock entra simultáneamente a todos los flip-flops. Entonces yo tengo que encontrar una forma distinta de hacer, de contar. Porque si yo lo pongo en toggle a los flip-flops, ¿qué va a pasar? ¿Los dos se van a mover al mismo tiempo o no? Voy a tener 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. No voy a tener otra cosa. Claro, tenés que poner uno que haga al revés Tenés del que, claro, Q0. tenés que buscarle la forma. Bueno, fíjense acá. Negar. ¿Cómo? No, digo que puede ser negando. Puede ser, pero fíjense acá cómo lo hacemos. Yo tengo, en lugar de tener J1 y K1 conectado a alto, como lo teníamos antes, lo tengo conectado a Q0. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando llega el primer pulso clock, no tiene el circulito, así que es pulso ascendente. ¿Sí? Cuando llega el primer pulso clock, Q0, ¿cómo está? Q0 sí está en toggle. Esto sí está en toggle. Fíjense que está conectado alto, ¿no?
Entonces, ¿qué va a pasar? Q0 va a toglear cada vez que suba el pulso de clock. Entonces, lo que tenemos acá, ¿no? Cada vez que sube el clock, toglea Q0. Ahora, ¿qué va a pasar con Q1? Bueno, veamos. ¿Cuándo me tengo que fijar a Q1? Cuando llegue el pulso de clock, porque estamos en la misma. Está conectado al mismo lugar. Entonces, acá me tengo que fijar también en Q1, cómo está. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y qué va a pasar con Sí, Q1? se va a fijar cuando baja Q0 y... No cuando baja Q0, porque me tengo que fijar cuándo llega el pulso de clock. ¿Sí? En realidad siempre va a estar un poquito atrasado porque o sea, me tengo que fijar cuando llega el pulso de clock, Q0, ¿dónde está? Q0 está acá, en 0. ¿Sí? ¿Sí? Después que llega el pulso de clock, Q0 toglea. Me tengo que fijar acá, cuando llega el pulso de clock, cómo están las entradas del flip-flop 1, ¿a dónde están conectadas? A Q0. Entonces me tengo que fijar cómo está Q0. ¿Y Q0 cómo está? En 0. ¿Y qué decía la tabla de verdad de JK si las dos entradas estaban en 0? Era 0. No hay cambio. No, mantiene el estado, no cambia. ¿Sí? Si J y K estaban en 0, el flip-flop tiene lo mismo que tenía antes, no cambió. Entonces, acá está en 0, Q0, Q1, llega el pulso clock, Q1 sigue en 0, porque no cambia. ¿Sí? Viene el próximo pulso de clock, toglea Q0, ¿sí? ¿Y Q1 qué hace? Si Q0 antes estaba en 1-1, ¿sí? Entonces, como estaba en 1-1, ¿qué hace el flip-flop cuando está en 1-1 sus entradas? Bascula. Sube y sería 1. Claro, sube y sería 1, bascula, ¿sí? Y así todo el análisis temporal. ¿Qué va a pasar acá cuando llegue el próximo pulso clock? Q0 estaba en 0. Entonces, ¿qué va a pasar con Q1? No cambia. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Y acá, cuando llegue el próximo pulso clock, ¿cómo estaba Q0? En 1. Entonces, cambia Q1. ¿Sí? Es un contador binario de 2 bits. Síncrono. Uno de 3 bits. Fíjense que acá ya le tengo que agregar una compuerta. ¿Por qué le tengo que agregar una compuerta? Porque entre el 0 y el 1 lo hacemos como lo hicimos recién. ¿Sí? Fíjense que está conectado a Q0. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo quiero yo que toglee el flip-flop 2? Cuando los dos anteriores estén en 1. ¿Sí? Si no, yo tendría... si no, no respetaría la secuencia. Fíjense que cuando toglea Q2. Q2 toglea en este punto, donde Q1 está en 1 y Q0 está en 1. Por eso está esa flip-flop, esa compuerta ahí. ¿Sí? Entonces, en ese momento, toglea. Si yo no le pongo esa compuerta y lo conecto a la salida Q1, toglearía en este punto de ahí. ¿Sí? Entonces, acá subiría y no respetaría la secuencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Entonces, de esa es la forma de armar un contador síncrono de 3 bits. ¿Sí? Así podríamos armar uno de 4 bits. Tengo que poner una AND de 3 entradas en el próximo para toglear cuando los otros 3 estén en 1. Y así sucesivamente. ¿Sí? Sería una forma de hacer un contador síncrono de 3 bits. ¿Cómo hago un contador en décadas síncrono de 4 bits? Así. ¿Sí? Fíjense que voy armando y cada vez se va complejizando más. Por eso hay un método para hacer todo esto. ¿Sí? Para no ponerse a pensar cada uno de los sistemas y cada una de las cosas, cómo la tengo que hacer. Bueno, acá tengo el contador en décadas, que va a hacer lo mismo. Y acá tengo el diseño de los contadores. ¿Qué tengo que hacer con los contadores? Tengo dos tipos, es lo que habíamos visto, ¿no? Tengo los de Moore y los de Meili. Ya vamos a ver y vamos a construir varios. ¿Sí? Vamos a empezar obviamente por el primero, en donde las salidas dependen únicamente del estado interno actual. ¿Sí?
En el otro, las salidas dependen del estado interno actual, como las entradas, ¿sí? Puedo tener más de una entrada y eso va a modificar la secuencia. Pero por ahora quedémonos solamente con los de Moore. ¿Sí? ¿Cómo lo tengo que hacer el diseño? Tengo que generar una lógica combinacional, ¿sí? Tengo una lógica combinacional de entrada y tengo memorias, igual que siempre. Tengo que generar un diagrama de estados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué secuencia quiero que siga? ¿Sí? Fíjense en esta secuencia. ¿Qué número es? 0. ¿Sí? ¿Cuál es? El 1. ¿Cuál es? El 3. El 3. 3, ¿no? ¿Sí? El 3. ¿Cuál es? El 2. El 2. 6 o 5. 6. ¿Sí? Porque el 7 es 1, 1, 1. Así que este es el 7. ¿Cuál es? 5. El 5. Y este es el 4. ¿Sí? Fíjense que ya no es una secuencia como un contador, digamos, tradicional, donde yo voy contando el 0 a 1, 2 a 3. Es una secuencia, parece arbitraria, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, hay varias funcionalidades, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo y ya vamos a ir sabiendo para qué funcionan. Pero, en principio, yo puedo armar un contador en cualquier secuencia, ¿sí? Lo que sí tengo que ver es esta secuencia, ¿cómo sería? Del 0 paso al 1, del 1 paso al 3, del 3 paso al 2, del 2 paso al 6, del 6 paso al 7, del 7 paso al 5, y del 5 paso al 4, y del 4 al 0 otra vez. ¿Sí? Esa es la secuencia que yo voy a repetir. ¿Cómo tengo que armar esto? Estamos viendo cómo se arma y ya vamos a ir viendo cómo... ¿Se va entendiendo lo que estoy haciendo acá? ¿Todos lo entienden? ¿Los 15 que están en la reunión lo entienden? Sí, sí, profe, yo sí. Bien, ¿hay alguno que se haya quedado con dudas? Es el momento de avisarme, ¿no? Porque cada vez nos vamos metiendo más profundo en esto y si se quedaron con dudas, se nos va a complicar más. Bueno, genial, sigamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que definir una tabla de estado actual y una tabla de estado siguiente. ¿Por qué? Porque en la máquina de Moore, lo que va a hacer es, el estado siguiente va a depender del estado actual y las entradas. Entonces tengo que definir mi estado actual y mi estado siguiente. Evidentemente, si yo me fijo, el estado actual, ¿cuál es? El 0, y el estado siguiente, ¿cuál es? El que sigue acá, ¿sí? El que sigue en este globito, o sea, este, ¿sí? El estado siguiente del 0 es el 1, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Del 1 es el 3. Del 3 es el 2. Del 2, ¿me van siguiendo? Sí, todo el Sí, sí, Carnot. sí. Es el 6. No, acá estamos en tabla de estados nada más. El Carnot todavía falta. Ya vamos a llegar. Del 6 pasamos al 7. Del 7 al 5. Del 5 al 4 y del 4 al 0. ¿Sí? Estado actual y estado siguiente. Después tengo que ver cómo hago para lograr eso. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a usar los flip-flop JK. Dijimos que los flip-flop JK tenían esta tabla de verdad. ¿Sí? De esa tabla la hemos visto cuando analizamos los flip-flop. ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, entonces, si yo tengo una entrada actual, una salida actual, QN, y quiero una salida posterior, QN más 1, o sea, estoy acá y quiero ir acá, ¿sí? Si yo estoy en 0 y quiero ir a 0, ¿cómo hago para ir con el flip-flop? A través de las entradas, por supuesto. Si estoy en una salida actual 0 y mi salida próxima quiero que sea 0. ¿Cómo hago eso? ¿Sí? Tengo dos opciones con el flip-flop JK. Cambio de colorcito.
Tengo dos opciones con el flip-flop Y 0, JK. 0 no cambia, ¿o no? Puedo hacer esto, 0, 0, es decir, dejo las dos entradas en 0 y mi flip-flop no va a cambiar. O puedo también resetear, ¿sí? Porque mi salida también va a seguir siendo 0. O lo dejo como está o lo reseteo. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, sí. Entonces, yo, si lo dejo como está, tengo que poner 0, 0 en las entradas. Y si lo reseteo, tengo que poner 0, 1 en las entradas. Con lo cual, mientras J esté en 0, K no importa lo que yo le ponga. ¿Sí? Porque si le puse un 0, lo voy a hacer, voy a estar en el estado no cambia. Y si lo puse en 1, lo voy a resetear. Entonces, yo puedo decir que para ir de un 0 a un 0, puedo usar 0x. ¿Sí? 0 en J y en K no me importa, lo que haya. ¿Sí? Si hay un 1, se va a resetear y si hay un 0, queda en el estado que está. Con lo cual voy a tener el efecto deseado de quedarme en el 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Genial. Sí, sí, Si profe. yo estoy en 0 y quiero ir a un 1, ¿qué hago? ¿Qué opciones tengo? Lo cambio. ¿Sí? Lo cambio, con lo cual, si estoy en 0 voy a 1, togleo, o lo seteo. ¿Sí? Si lo seteo, voy a cambiar del 0 al 1 también. Entonces, fíjense cómo están las entradas. J en 1, K en 0, y J en 1, K en 1. Con lo cual, no importa lo que haga acá, mientras J esté en 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Sí? Claro, claro. Bien. ¿Cuál es la próxima opción? Fíjense que acá tengo todas, ¿no? Estoy en 0, me quedo en 0. Estoy en 0, me voy a 1. Estoy en 1, quiero un 0. Si estoy en 1 y quiero un 0, ¿qué opciones tengo? Y lo togleo Lo reset- o lo seteo. ¿Sí? Si lo togleo, no, perdón, me equivoqué. Si estoy en 1 y quiero ir a 0, quiero a 0, lo togleo o lo reseteo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y qué va a pasar acá? Si lo togleo, voy a cambiar del 1 al 0, y si lo reseteo, voy a poner, voy a poner un 0. Con lo cual, cualquiera de las dos obtiene el efecto que yo quiero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Y fíjense, para cambiar tengo que poner 1, 1. Y para resetear tengo que poner 0, 1. Con lo cual, no importa lo que haga J mientras K esté en 1. Que es lo que veo acá. ¿Sí? Sí, de Ahí 10. iría cambiando cuál es más significativo o no. ¿Cómo cuál es más significativo? No, acá estoy hablando de un solo flip-flop. Todavía no hice más nada No, sí, que sí, sí, sí. hablar de uno solo. Y acá estoy viendo, claro, bueno, el efecto no es que haya uno más significativo que el otro. ¿Sí? Son dos entradas y tengo que jugar con el valor de las dos entradas para ver qué pasa. ¿Sí? Si lo reseteo, lo togleo, lo dejo como estoy o lo seteo. Entonces, dependiendo qué estado quiero, dos opciones me cumplen. Siempre dos opciones me cumplen. Si yo estoy en 0 y quiero 0, lo dejo como está y lo reseteo. Si estoy en 0 y quiero ir a 1, lo togleo o lo seteo. Si estoy en 1 y quiero ir a 0, lo togleo o lo reseteo. Y si estoy en 1 y quiero ir a 1, que es este que nos queda acá, ¿qué voy a hacer? Si estoy en 1 y o me quedo en el estado que estoy, ¿sí? Sería este estado, o lo seteo. ¿Sí? En todos esos casos, fíjense que J está en 0 en el primero y en 1 en el segundo caso, y K está en 0 y en 0. Entonces, no importa lo que haga J mientras K esté en 0, que es lo que tengo escrito acá. ¿Sí? Espero que este no me hizo el dibujito. Ahí. ¿Se entiende? Sí, se entendió, profe. Sí, sí. Genial. Esta tabla de transiciones de los flip-flop JK, habría que poner JK acá, es sumamente importante que la sepan y se la acuerden o la puedan deducir como acabamos de hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya van a ver y vamos a hacer 200 ejercicios de esto y van a ver que todos necesitan esa tabla. ¿Sí? Entonces necesitan acordarse esta tabla o necesitan saber cómo deducirla para poder hacer los ejercicios.
Es casi como la ley de Ohm, ¿no? Se la tienen que saber. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar, en el paso 4, digamos, acá estamos en el paso 3. Tengo esta tabla de transiciones. En el paso 4, tengo que armar, que ya lo vamos a ver en un rato, tengo que armar una lógica para entender y para ver cómo avanzo con los flip-flops. ¿Sí? Es decir, yo voy a tener un flip-flop por cada una de las salidas y voy a tener entrada de esos flip-flops. Y voy a utilizar un mapa de Carnot para cada una de esas entradas. ¿Sí? Cada mapa de Carnot me va a dar una salida y esa salida es la que voy a ir trabajando. ¿Sí? ¿Se entiende acá? ¿Se va entendiendo? Ya vamos a ver esto un ejemplo nada más cómo se hace. Entonces, voy a tener cada uno una salida y cada Carnot va a salir una ecuación. Esa ecuación va a ser la entrada de otro Carnot y voy a armar un circuito como este. ¿Sí? En donde yo voy a tener flip-flops, la cantidad que me hagan falta, en este caso, ¿cuántos flip-flops? Yo voy a contar del 0 y el máximo número que tengo es el 7. ¿Sí? Con lo cual, con 3 flip-flops me alcanza para contar hasta el 7. ¿Se entiende eso? Ah, claro. Si yo tuviese que contar hasta el 8 o hasta el 14 o hasta el 25, tendría que ver cuántos flip-flops tengo que utilizar. En este caso, con 3 flip-flops me alcanza, porque yo voy a contar hasta el 7. Si bien no sigo la secuencia, ¿sí? No sigo un orden lógico de la secuencia, no voy del 0 al 1, al 2, al 3, así sucesivamente, sino que cuento en cualquier orden, pero el máximo número que tengo que representar es el 7. Y para representar el 7, con 3 flip-flops me alcanza. Entonces voy a definir 3 flip-flops. Cuando defino 3 flip-flops, defino mi tabla de verdad, tengo la tabla de transiciones, armo un Carnot para cada salida, ¿sí? Para Q1, Q2, o sea, Q0, Q1 y Q2, voy a definir ese Carnot. Cuando define ese Carnot, voy a obtener diferentes ecuaciones de salida para cada una de los Carnot que definí. Eso va a estar conectado a las entradas que yo estoy definiendo. Y a partir de ahí voy a tener mi circuito. ¿Sí? Si yo este circuito lo armo, así como está, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver cómo obtenemos esto, ¿no? Ya lo vamos a ver un ratito. Después que obtengo eso y lo armo, ¿sí? Si yo veo y monitoreo las salidas, acá tengo Q0, acá tengo Q1 y acá tengo Q2, y le empiezo a dar pulso de clock acá, voy a ver que la secuencia va a ser la que yo dije que haga. ¿Sí? ¿Se entiende esto que acabamos de ver? Más o menos ahí. Bien, bueno, lo vamos a tener que ver con ejemplos, no nos va a quedar otro. ¿Sí? Pero en esencia quiero que lleguemos a esto. Ya lo vamos a ver con un ejemplo y se va a aclarar. En esencia quiero que lleguemos a esto. Nosotros definimos una secuencia de la forma que querramos. ¿Sí? Definimos una secuencia de la forma que querramos y tenemos las herramientas para construir esa secuencia. La podemos construir con los flip-flops JK y armando una lógica de trabajo de esa secuencia. ¿Sí? Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando en los flip-flops y en los Carnot, vamos a ir entendiendo cómo hacer esta secuencia. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Más o menos se va entendiendo? Sí, sí, sí. Sí, hasta ahí. Bueno, vamos entonces a ver la siguiente parte. Esperen que me falta una parte acá. Porque estoy yendo más rápido para recuperar, porque nos hemos quedado, tenemos 2 clases que recuperar, ¿sí? Porque tuvimos el Día del Estudiante y otra clase que no me acuerdo qué fue, y a partir de ahí nos atrasamos un poquito, ¿sí? Bien, voy a volver a compartir. Profe, le hago una. Sí, claro, diga. Quería unificar todos los PDF de las clases y creo que falta el PDF de la clase 7. O sea, pasa de clase 6 a clase 7.
el PDF de la clase 7. La clase 7, Las notas. sí, esperen que ahí las tengo, disculpen, bueno, los comparto ahí. La clase 7 es esta, la de los ejercicios. ¿Este PDF le falta? Ah, pensé que que había un PDF, pero teórico, digamos. No, porque hicimos la clase 6, que fue este diagrama de Carnot. Sí, sí, sí. Después tuvimos el ejercicio. La clase 7 fue de repaso de estos ejercicios. En realidad, la clase 7 hicimos un repaso general de todo, de las otras clases, y nos abocamos a resolver los ejercicios. Después la clase 8 hicimos flip-flops, y hoy es la clase 9, que no le escribí 9 acá, pero es la clase 9, en donde hicimos esto de los contadores, y ahora vamos a hacer el diseño de contadores. Listo, profe, cambio tranquilo. Gracias. No, por favor. Bueno, por ejemplo, tenemos esta secuencia, ¿sí? Dijimos que podíamos hacer cualquier secuencia. Bueno, vamos a hacerla 0, 4, 6, 1, 14 y 7. ¿Sí? ¿Cómo armamos eso? Voy a definir mi tabla de funcionamiento del biestable. De esa tabla de funcionamiento, la tabla de transiciones, que acabamos de hacer y ver. ¿Sí? De esa tabla vamos a armar una tabla de transiciones. ¿Sí? Fíjense que del 0, ¿a cuál voy? Al 4, ¿no? ¿Por qué? Porque acá dije que del 0 iba a ir al 4. Entonces, del 0 voy al 4, del 4 voy al 6, del 6 voy al 1, del 1 voy al 14, del 14 voy al 7 y del 7 voy al 0. ¿Sí? Sí, 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 hasta ahí bien. Bien. Entonces acá viene la magia. Si Q1 en el estado presente está en 0 y en el estado futuro está en 0, me tengo que ir a mi tabla de transiciones y decir que la Q en el estado presente está en 0 y quiero ir a un 0. ¿Está bien? Claro, no cambiaría. Entonces, ¿qué le tengo que poner a J y K? Esto, 0x. ¿Sí? Como acabamos de ver. Entonces, Sí. para que Q1, que ahora está en 0, en el próximo clock siga estando en 0, yo a las entradas del flip-flop 1, o sea, J1 y K1, les tengo que poner 0x. ¿Sí? Profe, sí. Bien. ¿Se entiende esto que estamos haciendo? Sí, sí. Bien. Yo sí, por lo menos. Q2, estoy en 0 y quiero ir a 0. Quiero ir a 1, perdón. ¿Sí? Fíjense que Q2 en el estado presente está en 0 y en el próximo estado quiero ir a un 1. ¿Cómo tengo que Tal hacer? sería el segundo. Claro, estoy en 0 y quiero ir a 1. Tengo que ponerle esto, 1x. Entonces me fijo y hacemos así, ¿no? Y fíjense que acá tengo 1x. ¿Sí? Ah, claro, ahí se va armando. Cada una de las entradas tengo que analizar cada una de las Q, digamos, de las salidas, y a partir de eso tengo que definir cada una de las entradas. ¿Sí? Q3, en este caso está en 0, ¿y qué quiero? Quiero que vaya a 0. 0x. Entonces tengo que volver a ponerle 0x, que es lo que tengo ahí. ¿Sí? Y si tuviera, por ejemplo, un 1 que vaya a 1, tendría que poner x0. Ahí vamos, claro, ahí vamos. Fíjense Q4. Q4 está en 0 y quiero 0. Lo mismo que el primero sería. 0x. ¿Está bien? Lo mismo que al primero. Y lo mismo que al Sí. tercero. Y así sucesivamente con cada uno de los estados. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, este está en 1 y tengo que ir a Y 0. el cero.
Sería el tercero. Si estoy en 1 y quiero ir a 0, tengo que usar el X1. Entonces Q4 va a depender obviamente de J4 y K4, entonces tengo que ponerle X1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en 1 y quiero ir a 0. Está en 1, quiero ir a 0, tengo que ponerle X1. ¿Sí? Se va agrandando Sí, la sí. tablita. Por eso se hace un poco complicado, pero se entiende. Sí, se hace un poco complicado, pero porque todavía estamos simples. Ya vamos a complicar un poco más. Pero lo bueno de esto es que es simplemente una receta, ¿sí? Fíjense que es una receta esto. ¿Por qué una receta? Porque yo tengo que agarrar, definir mi estado, que esto me lo va a decir mi sistema, me va a decir, che, yo necesito esto, me lo va a decir el enunciado del ejercicio, alguien me lo va a decir. Yo te necesito esa secuencia. A partir de eso, me fijo cuál es el número más grande que tengo. Ya vamos a ver que hay alguna complicación, pero todavía no nos vayamos con eso. ¿Cuál es el número más grande que tengo? 14. Bien, para representar el 14, ¿qué número es el 14? ¿Cómo es el 14? 1, 1, 1, 0, ¿o no? Ese es el 14. ¿Sí? ¿Cuántos flip-flops me hacen falta? 4, ¿no? Si yo le pongo 3, voy a representar hasta el 7. Me hace falta 4 para representar hasta el 15, que no lo voy a usar, pero necesito representar el 14. Entonces tengo que poner 4 flip-flops. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Sí? Fíjense que ahí tengo que escribir 14. Ahí está el 14. Entonces, a partir de eso, ¿qué hago? Defino mi estado presente y mi estado futuro. Una vez que defino el presente y el futuro, voy a agarrar y voy a definir mi tabla de entradas presente, que lo voy a hacer con esta tablita de transiciones que acabo de hacer acá, con esta tabla de transiciones. Entonces defino todas las entradas presentes que me hacen falta para tener el futuro que yo quiero. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, 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 se entendió. Entonces, una vez que defino estas tablas, ¿qué tengo que hacer? Ver cómo cada una de estas la tengo que conectar. ¿Y cómo hago para ver cómo conecto cada una de estas? Tengo que armar un Carnot por cada una de las entradas. ¿Para qué? Para que me dé una ecuación de esa entrada y yo la puedo implementar con compuerta. Del último presente sería que armaríamos la ecuación, ¿no? Claro, de las entradas. Las entradas son estas de acá. Estas son las entradas. ¿Sí? Ah, claro, Entonces, claro, yo de claro. las entradas tengo que agarrar y hacer un Carnot. Y esto es importante que se lo fijen bien, ¿sí? El Carnot lo tengo que armar con la tabla del presente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es entrada actual, presente, para salida futuro. Yo esto no lo puedo usar todavía, ¿sí? ¿A qué hago referencia con esto? Que cuando yo diga dónde voy a colocar este 1 en el Carnot de J1, lo voy a hacer en el 10001, ¿sí? En ese lugar lo voy a poner, no en el 1110, ¿sí? Esta tabla no la tengo en cuenta para usar Carnot. Claro, solamente los dos presentes. Solamente los dos presentes. El Carnot va presentes de salida con estados presentes de cada uno de los flip-flops. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo que definir cada uno de los Carnot. ¿Sí? Fíjense, un Carnot para J1, un Carnot para J3, uno para K3, uno para K2 y uno para J4. ¿Por qué? Porque estos no. Porque si yo me voy a fijar en la tabla, me fijo, por ejemplo, J2. Fíjense J2. Tengo 1, XX, 1, XX. ¿Sí? No tengo ningún 0. Con lo cual yo puedo tomar toda la tabla como si fuese un 1. Y si tomo toda la tabla como si fuese un 1, puedo hacer un agrupamiento de toda la tabla. Y si yo agrupo toda la tabla, ¿qué me va a quedar? Un 1. ¿Sí? Me va a quedar un 1 en el Carnot. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 porque simplificas todo. Simplificas todo, te queda un 1. Entonces, yo en las columnas donde tenga X y solamente unos, o X y solamente ceros, puedo tomarlo como que son todos ceros o todos unos según el caso. En este caso, yo tengo que
K1, por ejemplo, son todas X y 1. J2 son todas X y 1. K2 tengo X, ceros y 1, con lo cual ese no lo puedo simplificar, lo tengo que hacer carno. J3 me pasa lo mismo, K3 me pasa lo mismo, J4 me pasa lo mismo, y K4 son X y 1, así que lo puedo simplificar como 1. Y es lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces, bueno, acá está hecho, está agrupando ceros. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que había dos métodos para hacer agrupamiento de Carnot? Que uno era agrupar los unos y otro era agrupar los ceros. Uno te da suma de mini término, otro suma de maxi término. O sea, productos de suma y suma de productos. Bueno, vamos a hacer de cuenta que agarré un ejemplo que no tenía esto, y esto no lo vemos ahora, ¿sí? Hagamos de cuenta que solamente tenemos esta ecuación. J3, hago el Carnot de J3, K3 hago el Carnot de K3, y fíjense que lo estoy relacionando con las entradas Q, ¿no? Entonces, a partir de ahí me va a quedar una ecuación para cada una de las entradas de cada uno de los Carnot, de los flip-flops, perdón. Entonces, como me queda una ecuación para cada una de las entradas, puedo darme un circuito. Y fíjense, J1 aquí es igual a Q2 negada. Entonces veo J1 y ¿a qué se conecta? A Q2 negada. ¿Sí? K1 aquí era igual. K1 era igual a 1. ¿Sí? Lo tengo ahí. K1 es igual a 1. Entonces K1, fíjense que lo tengo acá, K1 va igual a 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, sí, se entiende, profe. Sí, sí. J2 es igual a 1. Ahí lo tengo puesto, ¿no? J2 igual a 1. K2, ¿dónde está K2? Acá, K2 es Q1 negado. Entonces me fijo K2 y me fijo que está conectado a Q1 negado. Al Q negado. ¿Sí? Y de esta forma se arma. El único que me quedó algo más que entradas directamente es el J3, que tengo Q2 más Q4. ¿Sí? Y si me fijo, J3 sale de esta OR. Y esta OR que tiene Q4 y Q2. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, se sí. entiende, profe. Genial. Y acá tengo el diagrama temporal de eso. Si yo lo armo, voy a ver que sigue la secuencia que yo dije que quería que siga. ¿Sí? Esa secuencia en donde voy a ver cómo varía Q1, Q2, Q3 y Q4 para representar esa secuencia. ¿Sí? Ya me van a creer un poco más cuando lo armemos en el Proteus esto. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo y lo vamos a concluir y armar en el Proteus. ¿Sí? ¿Se ve entendiendo lo que hacemos? Sí, Sí, se va profe, entendiendo, 10. profe. Bueno, genial, eso es lo que yo quiero, que se vaya tratando de entender un poco. Sé que no es lo más fácil del mundo para hacer, pero nada, está bueno. ¿Sí? Fíjense, vamos a hacer un ejemplo. ¿Quieren que hagamos un ejemplo? Dale. Esperen que hoy fuimos más rápido de lo que yo creía que íbamos a ir. Entonces tengo que... Profe, no se cortó el Zoom. No, que ya somos pros. A partir Sí, ya están agrandados. a partir del 1 de octubre, la UTN ya pagó las licencias para el Zoom. Antes teníamos licencias, pero de uso limitado. O sea, teníamos la licencia que nos permitía más de 100, más de 100 alumnos. ¿Sí? Si no, el Zoom a los 100 te corta la reunión. Teníamos la licencia que podíamos tener más de 100 personas. Nosotros nunca vamos juntar a 100 personas en mecatrónica, pero bueno, hay algunas carreras que sí. Y algunas materias sobre todo que sí. Entonces, pero ahora a partir del 1 de octubre, el Zoom ya es el full, así que ya tenemos, ¿cómo se llama? Ya tenemos esta cuestión de que no se corte, que es un golazo. Y me simplifica mucho la tarea de subir los videos, pues no tengo que pegar, no tengo que compilar los videos. Tiene toda la pinta, Lucas, sí, tiene toda la pinta. Lo que está diciendo en el chat Lucas, parece que va a ser así. Así que bueno, nada, amiguémonos con esta realidad.
Bueno, hagamos un ejemplo. Un ejemplo, vamos a compartir. Bueno, tenemos esto, ¿sí? ¿Qué dice esto? Esperen que voy a poner esto. Voy a decir que no quiero rellenar. Bueno, el ejemplo 2. Recién mismo el ejemplo 1, ¿no? El ejemplo 2 dice que vamos a realizar una secuencia. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 0. ¿Por qué esa secuencia? No sé, porque se me ocurre seguir esa secuencia, ¿sí? Acá hay una diferencia fundamental con lo que hemos visto hasta recién. Recién únicamente hicimos la tabla de lo que estaba en la secuencia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Claro, ahora estaríamos agregando el resto de los números. Ahora está la tabla completa. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si... Ya hemos hablado bastante de ruido, ¿no? ¿Y qué pasa si por un ruido mi secuencia se va a un estado no permitido? Por ejemplo, se va al 1. Yo estoy en el 0, pero algo me cambió la salida de Q4 y me la pasó a 1. Si la salida Q4 me la pasaron a 1, yo estoy en estado 1. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, sí, sí. Bien. ¿Y qué hace mi circuito cuando yo me voy a un estado no permitido? No lo sé. ¿Está bien? Depende cómo estén las entradas en ese momento. Puede ir a una secuencia, aparte de la secuencia, no sé, del 1 salta al 8 y del 8 ya salta al 10 o qué sé yo. O salta del 1 salta al 3 y del 3 al 1 y del 1 al 3 se queda ahí. ¿Sí? No tengo forma de sacarlo de ese error. Una de las opciones para hacer eso y que funcione es definir un estado de error. Es decir, cuando yo tengo un error, lo voy a dirigir a un estado dentro de la secuencia. Por ejemplo, el 0. Entonces, si yo estoy en 1, el estado próximo de 1, ¿cuál va a ser? 0. ¿Sí? En principio no tendría que ir nunca al 1. Pero si por algún error se va al 1, mi estado futuro va a ser 0. ¿Sí? Voy a definir un 0. ¿Se entiende esto que acabo de hacer? De decir. Más o menos. Yo puedo tener un error. ¿Sí? Por alguna cuestión, mi secuencia cae en el 1. El 1 no corresponde a la secuencia que yo estoy queriendo hacer, ¿no? Fíjense que la secuencia es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 0. ¿Sí? Me voy a los pares. Claro. Y me cayó Claro, y hace que vuelva a 0. por error en el 1. ¿Qué va a pasar? Me voy a ir de vuelta al 1, al 0. ¿Sí? Cada vez que yo esté en un estado no permitido, en un estado que no sea parte de mi secuencia, lo voy a forzar a que vaya a un estado de error. ¿Cuál es el estado de error en este caso? El 0. Entonces el estado de 3 también va a ser 0. El estado siguiente de 5 también va a ser 0. El de 7 también va a ser 0. El de 9 va a ser 0. El del 11 va a ser 0. El del 13 va a ser 0. Y el del 15 va a ser 0. ¿Sí? Todos los que no pertenecen a mi secuencia, los voy a mandar al 0. Los voy a forzar al 0. ¿Para qué? Para que caigan en el 0 y después vuelvan a retomar. Van a ir, si caen en el 0, el siguiente del 0, ¿cuál es? El 2. Entonces va a caer en el 0 y después van a ir al 2, al 4, al 6. ¿Sí? ¿Se entendió ahora un poco mejor? Sí, se entendió. Genial. Entonces, defino que la secuencia, el siguiente del flip-flop va a ser 0. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sigo acá? Tengo el 0. ¿Cuál es el estado futuro del 0? 0. ¿No? El del 0. ¿Cuál es el del 0? ¿A dónde voy después del 0? Al 2. Al 2. ¿Sí? Tengo mi secuencia ahí. Claro. Del 2, ¿a dónde voy? Al 4. Al 4. Del 4, ¿a dónde voy? 6, después 8, 10, Al 12, 6. Del 6 voy 14. al 8. Del 8 dije que iba al 10. Del 10 dije que iba al 12. Del 12 voy a ir al 14. Del 14 voy a ir al 0. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, sí. Sí. Bien, genial. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, escribir. Ya definí el estado, ya tengo el estado actual y el estado futuro. Esta es la tabla. Fíjense que los estados actuales los incluyo a todos, ¿no? Si yo tengo 4 flip-flops, escribo del 0 al 15. ¿Por qué 4 flip-flops? Y porque tengo que representar el 14.
Para representar el 14 me hace falta 4 flip-flops. ¿Sí? Si pongo 3, representa hasta el 7. Y yo necesito ir hasta el 14. Entonces, la tabla de presentes no la voy a hacer como vimos en el ejemplo recién, que es una tabla reducida, sino que lo hacemos completo. Y los números o los estados que no pertenezcan a mi secuencia, los voy a redirigir a un estado de error. Yo elegí el 0, podría haber elegido cualquiera, ¿no? Podría haber elegido el 4, el 6, el 8, el 12, el 14, mientras pertenezca a esa secuencia, podría haber elegido cualquiera. Yo en este caso puse el 0. Entonces, si cae un error, me va a ir al 0. Y como está en el 0, va a seguir la secuencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver cómo necesito que las salidas para representar este estado futuro 2. Bueno, está fácil eso, ¿no? Porque el 2 es este. Bueno, vamos a arrancar primero por los ceros. Entonces yo voy a poner ceros acá, ceros acá. No. Profe, y si por ejemplo tenemos un error entre 6 y 8, y en vez de mandarlo a 0, queremos mandarlo a 6, y si tengo uno entre 10 y 12, lo quiero mandar al error a 10. Bueno, yo podría decir, bueno, lo voy a mandar al más cercano. Entonces, en lugar de poner a todos al 0, lo voy a mandar si tengo entre el 0 y el 2, o sea, si es el 1 el error, lo voy a mandar al 2. Si es el 3, lo mando al 4. Si es el 5, lo mando al 6. Sí, lo podría hacer. Nada más que está bien. Tengo que poner acá, en lugar de ponerlo a 0, lo mando al que yo quiera. ¿Sí? Tranquilamente podría hacer eso. Bien, entonces, ahora sí, el 2. ¿Cuál es el 2? Este. Digo, copio y pego para escribir menos, ¿no? El 4 este. El 6 este. El 8 es este. El 10. El 12. El 14. Y el 0. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice ahí? Sí. Bien, genial. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a poner esto. ¿Qué tengo que hacer? Y ahora tendríamos que hacer, si de 0 querés ir a 2. Tal cual. Si de 0 quiero ir a 2, esperen que voy a hacer esto para que confundirme un poco menos. Entonces, vamos a arrancar con el Q1. ¿Sí? El Q1 estoy en 0, en el presente, y me quiero ir a 0 en el próximo estado. ¿Qué le tengo que poner a J1 y K1? Fíjense, que ahí abajo tengo la tabla. ¿Sí? Tenés que ir viendo la tabla. Claro, 0x. ¿Por qué 0x? Lo mismo para el J y K2. Claro, porque Q2 está en 0, en presente, y futuro me tengo que ir a un 0. Entonces me fijo en la tabla de acá abajo, para ir de 0 a 0, 0x. 0x. Q3, estoy en 0 y me tengo que ir a un 1. Un X y después al último 0X también. Claro, muy bien. 1x. Y el J4, de 0 a 0, 0x. ¿Se entiende cómo estamos haciendo? Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Todos lo entendieron? ¿Alguno tiene una duda? Levante la mano, escriba un comentario, grite, no sé, haga algo. Genial. Ninguno tiene errores, ninguno tiene dudas, digo. ¿Qué tengo que hacer con Q1? Lo mismo para el estado, para el que le sigue, ¿no? Estoy en 0 y me quiero ir a 0. 0X. 0x. Para el próximo, Q2, estamos en la misma, ¿no? Lo mismo. 0x. El tercero también, el que cambia el cuarto. El tercero también, 0x. Y el Q4, estoy en 1 y me voy a 0. De 1 a 0 tengo que poner x1. Además está decirle que mucha prolijidad a la hora de hacer esto, ¿no? Porque donde se apuran, donde lo hacen en una hoja sin cuadrito y se le va torciendo esto, le sale cualquier cosa, ¿no? Sí, por eso mejor un Excel. Mejor un Excel. Aprovechemos estas cuestiones de pandemia y que tenemos un Excel para poder hacerlo, ¿no? Esto antes lo tenían que hacer en la hoja del cuaderno, así que ahora tienen alguna ventaja de copiar y pegar y usar un Excel.
¿Sí? Lo arman en 2 minutos esta planilla de Excel. ¿No? Bien. Vamos al que le sigue. Del 2 al 4. ¿Sí? Es el mismo que los otros dos. 0x el primero. El otro me voy del 0 al 1. Del 0 al 1 1x. es 1x. 1x. Después me voy del 1 al 0. x1. Y después del 0 al 0, 0x. 0x. ¿Sí? Vamos al que le sigue. Estoy en 0 al 0, 0x. ¿Sí? ¿Por qué el 0 a 0? Porque estoy en este estado 0 y me tengo que ir a este 0. ¿Sí? 0x. El próximo también, del 0 al 0. 0x. 0x. Después me tengo que ir del 1 al 0. Para irme del 1 al 0, tengo que poner x1. x1. x1, dije. Y para ir del 1 al 0, x1. Acá de vuelta, del 0 al 0. Así, los primeros van a ser siempre hasta el 7. Igual. Bueno, hay que ir haciendo uno por uno. Acá la clave es esa, ir haciendo uno por uno y entendiendo qué estamos haciendo, porque puede darse que alguna cosa cambie dependiendo de la secuencia. ¿Sí? Esto es muy particular de cada secuencia. En cada secuencia nos va a ordenar de esto. Si nosotros hubiésemos elegido, ahí como decía Franco recién, en lugar de poner un 0 acá, hubiésemos dicho, bueno, vamos al 2, y acá vamos al 5, y acá vamos al 7, ya nos hubiese dado completamente distinta la tabla, ¿no? Entonces, es importante ir analizando estado por estado sin anticiparse como para no cometer errores. Acá tengo que ir del 1, a este 1 de acá. X0 sería. X0, tal cual. X0. Después, del 0 al 1. Del 0 al 1 es 1x. 1x. Y del 0 al 0, 0x. 0 al 0, 0x. 1 a 0, x1. x1. 0 a 0, 0x. 1 a 0, x1. x1. ¿Sí? Fíjense que sin la tabla de transiciones de abajo esto no lo podemos hacer, ¿no? Si se olvidan de cómo es la tabla esa, estamos en el horno. No tienen ni idea cómo llenar esto, las tablitas de los presentes. Claro. Del 0 al 1, del 0 al 1 tenemos que poner 1x. Acá tenemos del 1 al 0, x1. Del 1 al 0, x1. Y del 0 al 0, x0. 0 a 0, 0x. De 1 a 0, x1. Después tenemos de 1 a 0, x1. Dígame si me equivoco en algo, ¿no? Y de 1 a 0, x1. Después tengo de 1 a 1, x0. 0 a 0, 0x. 0 a 1, 1x. Y de 0 a 0, 0x. De 1 a 0, x1. 0x. No, 0x. Y de 1 a 0, 0. Acá. x1. De 1 a 1, x0. De 0 a 1, 1x. De 1 a 0, x1. Y del 0 al 0, 0x. De 1 a 1, de 1 a 0, perdón, estamos en x1. De 0 a 0, x0. De 1 a 0, x1. Y de 1 a 0, x1. ¿Venimos bien hasta ahí? Sí, sí. x0. x0. De 0 a 1 es 1x. Y de 0 a 0, x0. Acá tengo de 1 a 0, x1. 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 De 0 a 0, 0x. Y de 1 a 0, x1. De 1 a 0,
x1, 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 0x, y 1 a 0 es x1, 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 x1. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ahí quedaría. Genial. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Agarrar cada una de estas columnas y resolverlas. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener una ecuación por J1, una ecuación por K1 y así sucesivamente. Vamos a aprovechar que podemos ocultar las columnas, porque ya esta tabla no me hace falta más. La parte de futuro ya está, ya la utilicé para lo que me hacía falta. ¿Para qué me hacía falta? Y para determinar cuáles son las entradas presentes para obtener esa salida. Ahora ya no me hace falta. Entonces, la oculto para que no nos confundamos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Pasar, digamos, los unos y las X a cada uno de los carnos que tengo acá preparados, ¿no? Entonces, fijémonos J1, vamos a hacer carno de J1. ¿Qué dice J1? Que yo voy a tener un 1 en 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Ahí voy a tener un 1. ¿Sí? Y después tengo todas X en los de abajo, ¿sí? En los 8 cuadraditos de abajo. ¿Estamos claros cómo hacer esto? ¿Sí o no? Sí, 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 profe. Bien. Bueno, y entonces puedo resolver si quiero J1. J1 ¿a qué va a ser igual? Uy, espera que se me dé vuelta el teclado. J1 ¿a qué va a ser igual? De agrupar este 1, ¿con qué lo agrupo? Y con esta X de acá. ¿Sí? Con esa X. Y puedo hacer lo que hacemos siempre con Carnot, de escribir todo, o mentalmente lo puedo resolver. Fíjense, Q1 en esta pintura, Q1 pasa de 0 a 1, con lo cual varía, lo puedo simplificar. Q2 está en 1 y sigue en 1, así que Q2 no lo simplifico nada. Q2 queda en 1. Q3 está en 1, por lo tanto es Q3. Y Q4 está en 0, por lo tanto Q4 es negado. Le voy a poner Q4, le voy a poner una apóstrofe y lo voy a pintar de rojo para que sepamos que es negado porque no le puedo escribir la barra arriba, ¿no? Ahí está. ¿Está bien ahí? Sí, está bien. Sí, Genial. profe. De 10. Entonces ya tenemos resuelto J1. ¿Qué tengo que hacer ahora? Resolver K1. K1, ¿qué me dice? Que yo tengo X hasta el 7, ¿sí? Entonces, X, 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 ¿sí? Después tengo un 1 en el 9, o sea, en el 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, acá tengo un 1. Después tengo un 1 acá en el 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1, ahí tengo un 1. Y tengo un 1 en el 1, 1, 0, 1. Acá tengo un 1, un 1 y un 1. ¿Está bien así? Sí, profe, de 10. Bien. Y entonces tengo que agrupar. ¿Cómo voy a agrupar esto? Agrupamos 4 y después 1 con 1. Ah, no, 8 podemos agrupar. Mejor. Podemos agrupar estos así, ¿no? Claro. Agrupamos eso así. ¿Y qué Y más? después Nos queda 4 este pueden 1 ser, acá. ¿o no? ¿Cómo? ¿Con 4 o esos dos nomás? Y si yo puedo agrupar 4, mejor. Claro. O sea, estos dos de acá. Sí, sí, eso es lo que yo decía. Bueno, imagínense que esto es marrón más oscuro, no sé cómo. Así. ¿No? Sí, se entiende, se entiende. Después practico cómo sumar colores y les cuento. Porque no me acuerdo de eso de la primaria. Está bien, está Plástica de bien. tercer grado, profe. Claro, sí, se me fue eso. Ya no me acuerdo cómo Azul y era. amarillo se hace verde.
Entonces, K1, ¿a qué va a ser igual acá? El primer grupo, pongamos el grupo naranja. El grupo naranja que tiene Q1 y Q2 se varían, ¿no? Q1 pasa de 0 a 1 y Q2 pasa de 0 a 1 a 1 a 0. Así que Q1 y Q2 se simplifican. Q3 está en 0 en este y en 1 acá. Así que también se simplifica. Y Q4 está en 1 y en 1, con lo cual no se simplifica. Así que me va a quedar Q4. ¿Sí? Más el otro grupo. El otro grupo que tiene Q1 está en 0 y en 1, con lo cual se simplifica. Q2 está en 1, así que Q2 lo escribo. Q3 está en 1 y en 1, así que lo escribo. Y Q4 está en 0 y en 1, con lo cual se simplifica. ¿Sí? Me quedo así. Uy. ¿Dónde está esto? Acá. No, escribe lo que quiero. Hace lo que quiere. Y hace lo que quieras. Bien, ¿quedó claro ahí? Genial, profe. Buenísimo. Entonces ya hicimos J1 y K1. Vamos con J2. ¿Qué dice J2? Que tengo un 1 en 0010. 0010. Acá tengo un 1. Después, ¿qué más? X en la línea del 01. ¿Sí? Sí, del 01. Acá. X, 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 X. ¿Sí? J2, estas 4X de ahí. Después tengo un 1 en el 1010, 1010. Acá tengo un 1, que es uno de ahí. Y después tengo X en la línea del 11. ¿Sí? ¿Hicimos bien? Sí, de 10. Bien, entonces, Ahora agrupa los cuatro, eso. claro, no nos queda otra que agrupar estos 4 acá. Vamos a poner un amarillito y vamos a definir que J2 va a ser igual a ¿qué? Q1 y Q2 se simplifican, ¿no? Porque varían toda la línea, así que J2, Q1 y Q2 los eliminamos. Q3 está en 1, así que va Q3 como viene. Y Q4 está en 0, así que es Q4 negado. ¿Sí? El pinto de rojo acá para que nos demos cuenta que es Q4 negado. ¿Bien? J3. Ah, no. Nos falta K2 que está ahí abajo. ¿Me ocultaba esto? No me acuerdo. No me importa. Vamos a achicar un poco el zoom. K2. Tengo todas X del 0 al 3. O sea, en la línea del 0, 0 tengo todas X. X, X, X. Bueno. No. X y X. ¿Sí? K2. Esas 4X. Después tengo un 1 en el 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1, tengo un 1. Después, ¿qué más? En el... Bueno, y en todos los 0, 1. Así que acá tengo un 1 y ahí tengo un 1. ¿Sí? Y después tengo X en toda la línea del 1, 0. Toda la línea del 1, 0. Y después tengo en los 3 últimos del 1, 1. ¿Sí? ¿Me entiendes hasta acá? ¿Hicimos bien? Sí, hicimos de 10, profe. Genial. Entonces ahora tengo que agrupar estos. ¿Cómo vamos a agrupar? Y agrupamos estos. Agrupamos esto por un lado
amarillo estos dos. Agrupamos esto otro por otro lado, que era azul. Y este dijimos que era verde, ¿no? Sumamos los dos. ¿Sí? Este es un grupo y este otro grupo. Sí, se entiende, ¿Se profe. entiende? Así. Entonces, No, qué fea unión de colores. no entremos, no discutamos de fútbol, política y religión. Están totalmente vedados de las discusiones de clase. Está Y sobre bien. todo son online, ¿no? Porque más desentendimiento vamos a tener todavía. Bueno, K2. K2, ¿cómo lo resolvemos? Estos 4, vamos a arrancar con estos 8 de ahí, digo, ¿no? Q2 y Q1 y Q2 se simplifican, ¿sí? Porque tenemos toda la variación. Q3 está en 0 y en 1, con lo cual también se simplifica, así que solamente nos va a quedar Q4 que está en 1, ¿sí? Así que el primer grupo va a ser Q4. Más el segundo grupo, que va a ser ¿qué? Va a ser Q1 y Q2, también se simplifican, porque está todo lo largo. Más Q3 nomás. Más Q3 nomás, ¿no? Porque Q4 también está en 1 y en 0, así que va a ser más Q3. Ahí nos queda armado Q2. ¿Sí? Digo K2, perdón. J3. J3 es este de ahí. ¿Cómo resolvemos J3? Tenemos un 1 en el 0, 0, 0. Tenemos un 1, después tenemos XX en el 0, 0, 0, 1, digo 0, 0, 1, 0 y 1, 1. 0, 0, 1, 0 y 1, 1. Después tenemos un 1 en el 0, 1, 0, 0. Y 2X en 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces acá y acá. ¿Sí? Después tenemos en el 1, 0, 0, 0 tenemos un 1. J3, acá. 1, 0, 0, 1. Ese 1 de acá vamos a poner. Después tenemos 2X en esa misma línea al final. X y X. Y después tenemos un 1 en el 1, 1, 0, 0. Un 1 en el 1, 1, 0, 0. Y 2X en los últimos dos. ¿Sí? Evidentemente tenemos que agrupar esto con esto. ¿No? Sí, sí. ¿Se acuerdan que el diagrama de Carnot se plegaba y podíamos agrupar de los extremos, ¿no? Entonces J3 Claro, aquí no como va un a quedar. cilindro. Claro, como un cilindro. J3 aquí no va a quedar igual. Q1 y Q2 se simplifican. Q3 se simplifica porque en la primera columna está en 0 y en la última está en 1. Y nos va a quedar solamente Q4 negado. Y lo ponemos rojo. Q4 negado. Muy bien. K3. Fíjense K3, qué bueno. Se simplifica. Igual que J4 y K4. Exacto. Entonces nos salvamos de hacer los últimos 3 Carnot. ¿Por qué? Porque K3 lo voy a llenar todo con X y con 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo agrupar todo esto. Así, lo hago un solo grupo. Y cuando esto lo hago un solo grupo, se puede simplificar y lo podríamos poner como K3 igual a 1. ¿Sí? J4 está en 0 y en X. Entonces, 0 y X podría, no tengo ninguna obligación de agrupar a nada. Entonces podría no agrupar nada. Y si yo no agrupo nada, me queda J4 igual a 0 directamente. No agrupé nada. ¿Sí? Y en K4 tengo el mismo caso que en K3. Agrupo todo. ¿Sí? Y como agrupo todo, todo se simplifica y me va a quedar que K4 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos hasta acá? Determinamos la secuencia de presentes y de futuros para esa secuencia
determinamos el 0 como un error, como el estado de error, entonces todos los números que no pertenecían a la secuencia los mandamos al 0, y a partir de ahí determinamos la tabla para hacer las transiciones, ¿sí? La tabla de las entradas para que el flip-flop transicione como nosotros queremos, ¿sí? Obviamente con la tabla de transiciones esa. A partir de ahí generamos nuestros diagramas de Carnot de cada una de las entradas, ¿sí? Una vez que definimos ese diagrama Carnot de cada una de las entradas, podemos obtener la ecuación de esas entradas. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Que lo vamos a hacer la semana que viene, así no les explota el cerebro, es con estas ecuaciones armar el circuito directamente, agarrar el Proteus y armar el circuito. ¿Sí? Entonces vamos a tener los 4 flip-flop que dijimos. Con estos 4 flip-flop que dijimos, vamos a tener las 8 entradas, ¿sí? 2 entradas por cada flip-flop. Y con eso vamos a poner las compuertas que hagan falta y vamos a ver que nuestra cuenta evoluciona como nosotros le pedimos. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hemos hecho hoy? Sí, se entendió 10, profe. Sí, Genial. profe. Genial. Así que, bueno, por acá viene la historia, ¿sí? Vamos a partir de las próximas clases, vamos a seguir viendo cómo diseñar estos contadores. Vamos a resolver algunas cuestiones que tenemos con respecto a qué pasa si hay estados repetidos, algunas cuestiones particulares, pero vamos a ir por este lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, buenísimo. Sí, Con tal de que profe. Perfecto. veamos más el Proteus, profe. Por eso, ahora la semana que viene, esto mismo que acabamos de definir, ¿sí? Esto mismo que acabamos de hacer, lo tenemos que armar en Proteus, no nos queda otra, para ver si funciona. Nosotros decimos que esto funciona y decimos que sigue la secuencia. Vamos a ver si es así. ¿Sí? Listo, Sí, entonces, perfecto. profe. De Genial, 10. chicos. ¿Cómo van con los trabajos prácticos? ¿Los han podido entregar todos? ¿Hay dudas con eso? No, yo los entregué todos, por lo menos. A mí me falta hacer los Proteus, así que Bueno, se hagan. los debo a Nico. Acuérdense que esto va a tener injerencia en la promoción, ¿no? Así que aprovechen y traten de cumplir, así pueden promocionar la materia. ¿Sí? Vamos a hacer varios trabajos prácticos más que nos faltan y parciales, por supuesto. Así que pónganse las pilas con eso. Listo, Perfecto, profe. profe. Entonces, genial. Bueno, chicos, si no hay dudas, eso es todo por hoy. Nos vemos, profe. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Gracias a Buena ustedes, semana. chicos. Como siempre, les subo las notas de clase y el video en un rato, porque no lo tengo que compilar ahora ni hacer nada, así que es más fácil. Y lo van a tener en YouTube para que lo revisen. Genial, profe. Muchas gracias y buena semana para los Gracias a dos. ustedes, chicos, también. Y buena semana. No. Que estén bien. Que la pasen lindo. Nos vemos. Chao, chicos. Chao, Chao, chao. Nico. Martín. Hasta luego, Nos profe. vemos. Chao, chao, chicos. Que anden bien.